México está atrapado por una red intrincada de privilegios y vetos empresariales y posiciones dominantes que inhiben un terreno más nivelado de juego. Una red que opera a base de favores y concesiones y protección regulatoria que el gobierno ofrece y los miembros de la cúpula empresarial de este país exigen para invertir. Y la concentración de la riqueza y el poder económico en esos jugadores dominantes, ¿en qué se traduce? En ventajas injustas, en captura regulatoria, en políticas públicas que favorecen intereses particulares. Pero peor aún, convierte a los representantes del interés público, a muchos de los diputados y los senadores sentados aquí, en empleados de los intereses atrincherados. Ella es Denise Dresser, estuvo participando junto con otras muchas personalidades en un foro organizado por el Congreso mexicano que llamaron ¿Qué hacer para crecer? Y bueno, hemos recuperado este fragmento de Denise Dresser, una brillante politóloga mexicana que generó reacciones en serio muy destacadas. Fue la presentación que generó el mejor y más amplio aplauso de los presentes en este foro convocado por el Congreso. Diría yo que a la única a quien se le aplaudió de pie por parte, en buena medida, de los aludidos en su discurso. Como suele pasar en estas cosas, hay que revisar precisamente el fenómeno mismo de lo ocurrido el día de hoy. Este foro, ¿qué hacer para crecer? Bueno, pues convocó a personalidades internacionales, expresidentes de diferentes países, académicos, universitarios, en fin, un conjunto de personas, incluyendo a el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en un foro que fue moderado por el especialista e investigador del Colegio de México, Gerardo Esquivel. Hemos invitado a Gerardo Esquivel, que se cuenta en la línea telefónica esta noche para conversar de este encuentro. Gerardo, buenas noches, te saludo. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Un saludo a ti, a tu auditorio y a Denise. Está con nosotros... Gracias. Está con nosotros en el estudio Denise Dresser. Denise, bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Carmen. Felicidades, porque fue una cosa impresionante lo que pasó el día de hoy contigo en este discurso, en donde fuiste a poner los puntos sobre las íes frente a buena parte de la clase política mexicana en un discurso muy firme, muy fuerte, muy claro respecto a lo que es tu mirada sobre lo que impide crecer económicamente en nuestro país y todo lo que genera atrofias en la vida pública mexicana. Gracias por acompañarnos esta noche para platicar de ello. Gracias por la invitación. Fue de esos momentos en los que quizá quienes me están viendo lo entiendan, que yo sentí que estaba ahí precisamente para mandar ese mensaje, que se me había abierto la oportunidad de llevar al foro una voz ciudadana, una voz de alguien que no es solo académica, que vive y padece los abusos del poder en este país, y que fue la oportunidad para tratar de mandar el mensaje de por qué no crecemos. Más allá de la retórica de este foro, centrarnos en las variables estructurales, aquello que vengo explicando desde hace años, el hecho de que somos una economía oligopolizada, una economía concentrada, con cuellos de botella en sectores cruciales para el desarrollo de México, telecomunicaciones, servicios financieros, energía, transporte. Y esos cuellos de botella son los que en realidad inhiben el crecimiento y están ahí, Carmen, porque el gobierno de México lo ha permitido, por la colusión que existe entre una clase política que con demasiada frecuencia representa los intereses de esos grupos, esas personas atrincheradas en el sector económico que extraen rentas de nosotros, los consumidores, que transferimos riqueza masiva a los bolsillos de esas personas. Y mi idea era mandar un mensaje a los que se dicen nuestros representantes, de que en realidad no nos están representando otros intereses y por eso el país no crece. Pues yo digo que el fenómeno que se dio es muy importante, no solamente por el discurso mismo, que es un discurso brillante, como he dicho, sino por la reacción de los aludidos. Vuelvo a comentar que cuando terminaste tu discurso, se pusieron de pie y te aplaudieron, como no lo hicieron con ningún expresidente, como no lo hicieron con Felipe González, con Ricardo Lagos, lo hicieron contigo, que fuiste a decir cosas como las que nos estás comentando en este momento. ¿Qué piensas
cuando ves esa reacción de la clase política mexicana a quien te estás dirigiendo y a quien estás señalando lo que no está haciendo? Pienso varias cosas. En primer lugar, que o son masoquistas o no se sintieron aludidos, pensaban que quizá me estaba refiriendo al senador de al lado o al diputado de atrás. O también quisiera pensar que lo que yo dije encontró resonancia ahí, que muchos pensaron, es lo que yo quisiera decir, pero no me he atrevido a decir. Estoy cansado de que mi bancada, de que mi partido, de que mi candidato presidencial me obligue a doblegarme, ya sea frente a los intereses de Televisa o Televisión Azteca o Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, y que encontraron quizá, espero, tengo esa pequeña esperanza, en mi voz encontraron también la suya. Ahora, tú nos acabas de decir algunas cosas. Duró 25 minutos tu discurso, fue más largo que los otros, pero ¿quién te va a reclamar en este momento? ¿Dónde encuentras que esta reacción de quien estaba siguiendo el discurso, que bueno, se siguió el canal del Congreso, básicamente quienes lo seguimos ahí lo pudimos apreciar, pero los que estaban presentes en el recinto aplaudieron, no solo al final, sino aplaudieron en momentos específicos? Uno de ellos, cuando tú cuestionaste la representatividad de los representantes populares, digámoslo así, les dijiste básicamente empleados de los intereses atrincherados, y ahí otra vez una reacción. Mira, porque hay ejemplo tras ejemplo. Yo mencioné 5, habría 30 más. Uno de ellos, quizá uno de los más emblemáticos, es la forma en la cual se aprobó la famosa Ley Televisa, una ley elaborada en el despacho jurídico de una televisora que buscaba perpetuar sus privilegios, que se votó en la Cámara Baja. ¿Cuántos fueron? 7 minutos, 354 votos a favor, 0 en contra. O sea, una televisora, un interés atrincherado, logró lo que ni el presidente de México había logrado, que fue sacar una ley por consenso y de esa manera. Y pues está el ejemplo de la intervención de Ricardo Salinas Pliego y el asunto de los corresponsales bancarios, tratando de prevenir mayor competencia que le afectaría a Banco Azteca. Pues está la devolución de supuestos intereses mal cobrados, creo que 500 millones de dólares que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dio al señor Salinas Pliego un día antes de que Vicente Fox saliera del poder. Y hay tantos ejemplos más de decisiones que estos órganos representativos, ya sea la Cámara de Diputados, la de Senadores, o las secretarías mismas, o los reguladores mismos, que doblan las manos, cierran los ojos, se coluden, están capturados, y eso lleva a políticas públicas que corren en contra del interés público. Defienden esos intereses, no defienden los intereses de los ciudadanos, de los consumidores. Como lo dije en la ponencia, de ese hombre sin rostro, esa mujer sin voz, parados en la cola de los bancos, sin entender las comisiones que les cobran, sin entender por qué las ganancias de los bancos aquí son mucho mayores que en otros países. Y eso revela esa complicidad o esa falta del Estado para actuar en nombre de las personas que han llevado a esos presupuestos representantes ahí y que no actúan como deberían. Gerardo Esquivel, tú estuviste como moderador de una de las mesas que más expectativa generó, por supuesto, en este foro organizado por el Congreso, que reunió nada más ni nada menos que al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y al secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Ese foro, esa mesa que dio las primeras planas del día siguiente, en donde se reconoció con todas sus letras el tema de la recesión y la mirada crítica sobre el entorno que se está viviendo, en donde, bueno, pues Guillermo Ortiz habló de su expectativa, no para un crecimiento cero, sino para un decrecimiento del 0.8 o al 1.8 de la economía mexicana. Sobre esta parte, digamos, de este encuentro, donde la idea fundamental era discutir qué hacer para crecer en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, ¿qué evaluación haces del encuentro de estas dos principales autoridades, la hacendaria y la de la banca central? ¿Cómo los viste y qué balance haces? Mira, Tenemos algún problema con el audio, que se nos interpuso aquí un sonido que nos impide escucharlo, pero bueno, ahorita regresamos con Gerardo.
regresamos con Gerardo con este tema, porque bueno, al final de cuentas la composición del foro era interesante, vacas sagradas de la política latinoamericana y española, académicos, autoridades financieras como las que menciono, en fin, en conjunto el foro tenía, digamos, esa diversidad necesaria. ¿Con qué te quedas, Denise, después de haber dicho lo que dijiste, visto lo que viste, sobre si el foro, si lo que ahí se dijo, generará realmente una acción en políticas públicas, acciones legislativas? ¿Crees que será algo más que un foro? Mira, uno de los mensajes más interesantes que mandó esa sección del